La entrevista Prime. Gracias por acompañarnos en esta entrevista Prime en Mega Noticias Ahora. Vamos a hablar de economía, del momento que está viviendo el país desde el punto de vista empresarial, los debates legislativos, los debates también entre el sector público y el sector privado, pacto fiscal. Vamos a hablar de eso con nuestro entrevistado en un momento más, pero y esto no tiene que ver con algo que esté completa y absolutamente ajeno a la realidad nacional. La criminalidad y la delincuencia está golpeando también a nuestra economía. Montones de empresarios lo han planteado en los últimos días. Hemos visto cartas de los controladores de empresas a sus accionistas haciendo un análisis del país donde mencionan entre los problemas que tiene Chile precisamente el de la inseguridad. Bueno, en medio de ese debate, ayer lo comentábamos, conocimos de la condena, considerado culpable, Héctor Yaitul, el líder de la coordinadora Arauco Mayeco, uno de los principales responsables de la violencia en la macrozona sur. Un acto del Estado, trabajo policial, del Ministerio Público y del Poder Judicial también, y del Ministerio o de los Ministerios del Interior de dos gobiernos. Hoy, también en un trabajo del Estado, Ministerio Público, la Policía, el Ministerio del Interior, incluso Relaciones Exteriores, se permitió capturar a quien es el considerado responsable o uno de los responsables del asesinato del teniente, hoy mayor de Carabineros, Emanuel Sánchez Soto. Dayonis Orozco fue detenido en Colombia. Iba camino a Venezuela para refugiarse allí. Es de esa nacionalidad. Otro venezolano más responsable de un crimen cometido en Chile. No es el primero, por lo demás, que hay que decir, ha participado del asesinato de un uniformado, tema que siempre es profundamente doloroso para una sociedad como la nuestra. Pero un personaje que fue capaz de recorrer prácticamente 5 países, saliendo de Chile después de haber matado a este carabinero en Quinta Normal, para haber pasado por Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y luego pretender llegar a Venezuela, fue detenido antes de que así lo hiciera, da cuenta de un trabajo de primer nivel, de coordinación entre las fiscalías, incluyendo, por cierto, la nuestra, del OS9 de Carabineros, de la preocupación del Ministerio del Interior y, por cierto, de haber puesto ojo y no dejar pasar un hecho de absoluta gravedad. Cuando se quiere, se puede. Y esta es la segunda confirmación en una semana. Estamos trabajando para traer de vuelta a los asesinos del retirado teniente venezolano Ronald Ojeda y no hemos visto ningún, digamos, temor por parte del gobierno de guardarse alguna declaración, incluso si tiene que ser dura, en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro, para exigirle que envíe de vuelta a los asesinos de ese retirado uniformado. Esa es la realidad de nuestro país, esa misma que tantas veces criticamos porque la criminalidad pareciera que nos tiene acogotado, tal cual como lo han planteado los empresarios, ya vamos a hablar de eso, pero al mismo tiempo también cuando se hace un trabajo de Estado, se puede avanzar en una investigación y también se marca una señal que sin duda es muy importante. Seguimos y ya vamos ahora con la entrevista Prime. Conversamos con Juan Sutil, empresario, expresidente de la CPC en la entrevista Prime. Juan, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias, Juan Manuel, muchas gracias a Mega por confiarme. Tenemos esta semana el Encuentro Nacional de la Empresa, la ENADE. Déjeme preguntarle con qué clima llega el mundo empresarial a este encuentro. Bueno, los empresarios siempre hemos sido muy pragmáticos. Y lo que han hecho muchos empresarios en el último tiempo es ir constatando hechos que son realidad. Y eso le ha ido generando algún tipo de molestia al gobierno, pero también algún tipo de molestia al sector empresarial en el tiempo a través de lo que ha ido ocurriendo a través del tiempo. A ver, quedó reflejado, porque no es muy habitual, ocurre en muchos países, pero no tanto en el nuestro, que los, digamos, empresarios a sus accionistas a través de sus cartas, donde le comunican lo que se ha hecho, en el fondo hacen un análisis también del momento en el que está el país y por lo tanto se desenvuelve la empresa. Esto ocurre en otros países, pero en Chile no era tan común y este año vimos que, sin embargo, hubo un análisis más o menos coincidente de los grandes empresarios respecto del momento chileno y todos los problemas que estamos enfrentando y por qué, por lo tanto, no nos ha ido como nos debería ir. Y esto evidentemente generó incomodidad en el gobierno. Dicen el gobierno que al final lo están como aportillando. ¿Es aportillar o es más bien constatar una realidad? Bueno, yo lo dije recién, es constatar una realidad y además los empresarios tienen que manifestarle a sus trabajadores, a sus accionistas, a su mercado, las condiciones reales en las cuales se desenvuelve la empresa que ellos representan. Y en ese sentido me parece que es correcto que los empresarios manifiesten sus preocupaciones. Tenemos problemas severos en seguridad, tenemos un problema severo de acercamiento y encuentro
No se te olvide, Juan Manuel, que cuando asume este gobierno, el sector empresarial quedó marginado del cambio de gobierno, que es una institución republicana que siempre los empresarios han estado. No fueron invitados, claro. Después de la cuenta pública, al cual fuimos invitados, nos pusieron en la última o penúltima fila del hemiciclo, por ahí escondido, y han habido muchos dime y direte que no contribuyen a un clima que permita tener un real encuentro o entendimiento donde los empresarios sí tienen preocupación por el futuro del país, sí tienen preocupación sobre su gente, sus trabajadores, y eso se está manifestando hoy día en la realidad de los hechos que están siendo constatados en cada una de esas juntas de accionistas, que muchos de ellos también son coincidentes. Es un hecho que el país está estancado, es un hecho que el país no tiene un proyecto de crecimiento a largo plazo, y también es un hecho que lo que postula el gobierno no necesariamente va en pro crecimiento, en pro empresa, en pro entendimiento, en pro desarrollo. Me voy a meter en ese punto en un momento más, Ya. pero antes. Por ejemplo, el ministro de Economía, Nicolás Grau, decía esta semana que cuesta entender que si estamos teniendo un año bueno, lo cito textual, las declaraciones de los empresarios estén peor que hace 6 meses. No menciono a los empresarios, pero se entiende que se estaba refiriendo a ellos. Y se suma una seguidilla de declaraciones como la del presidente de que están aportillando al gobierno, de que ustedes tienen una soberanía paternalista. Primero, ¿estamos mejor que hace 6 meses? Yo creo que no estamos tan bien, porque crecer un 0,2% después de un ajuste tampoco es una cifra para sentirse orgulloso. Es como cuando tú felicitas a un niño por sacarse un 3 o un 4, no es lo mismo que sacarse un 6 o un 7. No, pongámosle 4 porque hay crecimiento positivo y se les hay que hacer contracción. Ahí, un 4. Ya, pero un 4, pero... A nadie le dan un premio en ninguna institución o en ningún colegio o en ningún liceo por sacarse un 4. Pero si tú sabes que tu hijo se va a sacar un 1 y se saca un azul y no se saca un rojo, al menos no es como para pensar que... Sí, ahí hay un premio al esfuerzo, pero básicamente el problema es mucho más de fondo que eso. El problema es que el país no encuentra un camino, hay una posición que marca una fórmula, a mi juicio, bastante ideológica de llevar las cosas, de tener una mirada del Estado distinta al mundo moderno, y eso, de alguna forma, más todas las declaraciones que no contribuyen a un clima de diálogo, de entendimiento, bueno, va encrispando y finalmente lo que va pasando es que se va produciendo que en vez de encontrarnos nos vamos separando. ¿Hay un prejuicio respecto del gobierno por parte de los empresarios? Porque esto lo dijo hace algunas semanas el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Mira, yo creo que no hay un perjuicio, simplemente hay que constatar realidades. Este gobierno no quería firmar el TPP-11. Acaba de postergar el acuerdo de modernización con la Unión Europea, que a nosotros nos influye en el crecimiento del país, en la generación de empleo, en el desarrollo de las empresas, en el desarrollo de esos mercados. Las reformas que ha planteado no son reformas pro desarrollo en términos de pro empresa. O sea, la política nacional del litio no es precisamente una política que diga, oye, ¿sabes qué más? Quiero más actores, quiero más desarrollo, quiero más oportunidades. Y, por ejemplo, ¿sí terminar con la permisología? La permisología yo creo que es un avance, pero no tan sustancial como se requiere. O sea, si uno compara lo que pasa en el proceso de toma de permisos, que un proyecto puede llegar a acumular 2.000 o 3.000 permisos y a veces acumular del orden de 8 o 10 años para materializar un proyecto, cuando en un país desarrollado tú tienes que ese mismo proceso puede durar 2 años o menos. Entonces, ahí también tenemos un problema severo que resolver. Y tú no solo lo resuelves a través de la legislación y agilizar la legislación, sino que también a través de los reglamentos, a través de la facilidad que tienen que dar los organismos del Estado para que esto ocurra. A veces el reglamento puede entorpecértelo dependiendo del ministro que te toque. Evidente, y eso no está ocurriendo. Yo entiendo que tú tienes una crítica, por ejemplo, con la ministra de Medio Ambiente. Evidente, porque es un hecho real también. Ella no ha contribuido en su gestión, no estoy hablando de ella, la gestión del ministerio en producir aquellos hechos que permitan avanzar con más fuerza. Ahora, ¿invierten o no los empresarios por criterios ideológicos?
Porque esto también es un debate que se instaló a partir de las declaraciones que de alguna manera formuló el ministro Mario Marcel hace algunos días. Si en el fondo a ustedes les acomoda, aunque no lo dijo, pero podría uno colegir, concluir, que les acomoda más un gobierno de derecha. No, lo que los empresarios requieren, en el cual yo me incluyo, es solo una palabra, que es confianza. Cuando tú tienes un clima que genera confianza, que te genera menos inestabilidad, que te genera una mirada de largo plazo, por supuesto que la confianza está y tú tienes que invertir. Pero cuando tú miras, por ejemplo, las declaraciones del ministro Grau y tú tienes hoy día la construcción paralizada, salió publicado en el Mercurio que más de 300 y tantas empresas agroindustriales han pedido su propia quiebra. Tú tienes que el negocio inmobiliario está en este minuto paralizado. Tienes una proyección de 100.000 autos menos importados. Tienes que los negocios de servicio de los automóviles están cumpliendo 40, 50% de sus presupuestos porque la gente no los puede llevar a las marcas a reparar. Entonces tú empiezas a sumar una cantidad de hechos reales que están afectando a la economía. Tienes la industria del vino hoy día en una situación gravísima, prácticamente en una situación casi sin retorno. Entonces tú dices, bueno, hay que tomar medidas que permitan que esas situaciones se desenvuelvan. Y además te quiero poner un ejemplo. A ver. Tú lo que requieres, cuando hablo de confianza, es que hayan personas que quieran cambiar su departamento o comprar un automóvil, y esa confianza es en función de lo que están viendo en sus expectativas. Y las expectativas son todas malas. Las personas piensan que están mal económicamente, es cosa de ver la encuesta de CADEM, que recurrentemente están indicando que las personas piensan que el país va mal desde el punto de vista económico, entonces no toman decisiones. Entonces tú no sacas nada con tener un constructor que haga un edificio si no tienes las personas que lo quieran comprar, o no tienes el financiamiento a 30 años, como lo tuvimos durante muchos años, y que permite que esas personas tengan confianza de hacer su inversión. Juan, evidentemente que en este gobierno que recién cumplió 2 años, no tiene toda la responsabilidad. Uno podría discutir cuánto está haciendo este gobierno en estos 2 años para poder corregir el problema, pero es un problema que no apareció ahora, es un problema que nos viene acompañando hace un tiempo. Y esta clásica pregunta que yo sé que ha sido debate entre economistas, empresarios y probablemente incluso historiadores, parafraseando, ¿no?, la famosa frase literaria de cuándo se jodió el Perú, cuándo se jodió Chile, hay quienes coinciden en que ese punto de inflexión fue con la reforma tributaria del gobierno de la presidenta Bachelet. Comparte primero eso y de ahí en adelante, ¿qué cosas han venido ocurriendo que no se han corregido, que nos mantienen en esta situación? Yo no solo creo que Chile se jodió en parte por la reforma tributaria, que muchos dijimos que era una mala reforma, y nos discutieron que no era así, y mírate los resultados, el país se estancó, perdió su capacidad de inversión, y cuando no hay inversión no hay crecimiento. Pero también en el periodo de ese gobierno hubieron cambios en reformas como la educación, que tiene la educación destruida, ¿no es cierto? Y los niños, muchos de ellos sin asistir a clase, y con una educación de pésima calidad. Y así hubieron otras reformas que finalmente fueron provocando la situación en que estamos. Y hay responsables. Por ejemplo, en los gobiernos anteriores, especialmente del presidente Piñera, incluso en la segunda parte del gobierno de la presidenta Bachelet, los que hoy día actualmente gobiernan, incluyendo el presidente, negaron todas las leyes de avance en materia de seguridad, en materia de migración, seguridad, robo de madera, y hoy día se han visto obligados a tener que implementarla. Entonces, ellos también son responsables de ir generando este clima de inseguridad porque no apoyaron medidas tan importantes como la ley Naín Retamal, el robo de la madera, la ley de usurpación. ¿Qué crees que ha pasado ahí? Perdona, porque este gobierno, efectivamente, tal cual como tú dices, tuvo una primera partida, digamos, con una ministra del Interior diferente a la de Carolina Toá, que tenía una mirada completamente diferente y, sin embargo, en este último año y medio, este gobierno ha logrado sacar 50 proyectos de ley en materia de seguridad. Es un récord. Nadie podría negar que no se ha hecho lo suficiente y además no teniendo un parlamento favorable y, sin embargo, ha logrado sacarlo adelante. Bueno, pero ha tenido el apoyo de la oposición en todas esas materias. Sí, sin duda, pero no digo eso, pero digo que este gobierno perfectamente podría haberse mantenido en esa lógica
de no creer que los proyectos iban a solucionar el problema o no ver el problema de la seguridad hasta que les tocó enfrentarlo. El gobierno ha sido pragmático desde ese punto de vista. Hemos escuchado al presidente en un montón y una seguidilla de declaraciones respecto al tema de la criminalidad y cómo enfrentarlo. Incluso todos sabemos que tiene buena relación con el general director de Carabineros. O sea, para llegar a ese punto. Déjame ir a la pregunta. ¿Por qué crees que para este sector político fue más fácil poder cambiar de opinión respecto de ese tema, donde ellos siempre decían que no había que atacar la delincuencia, sino que las causas de la delincuencia, y en cambio les ha costado probablemente más desde el punto de vista del entendimiento de cómo funciona el mercado y la economía? ¿Por qué para un tema crees que el gobierno pudo haber avanzado y ser más pragmático y cambiar de opinión, y en el otro pareciera que le ha costado más? Bueno, yo creo que en materia de seguridad es un bálsamo a la realidad. Acuérdate cuando Ixque Asiche, la ministra del Interior, va a Temucuicú y ella pensaba que por el hecho de ser Ixque Asiche podía entrar y la recibieron a balazo. Y se tuvo que ir marcha atrás. Y también hay que recordar que cuando existe el enfrentamiento que cae una persona de la CAM vinculada a Héctor Yaitul, que si mal no recuerdo, en ese minuto las actuales autoridades salieron a defender de que esto prácticamente había sido un asesinato. Entonces, lo que hoy día creo que está ocurriendo es que ellos están recibiendo un baño de realidad. En materia económica, lo que pasa es que ellos no le creen a una economía social de mercado tipo europea, moderna, que avanza. Que no la definen así tampoco, porque dicen que lo que hay en Chile es el neoliberalismo económico. Ellos no definen a la economía como social de mercado. Y también, a mí que me tocó, ponte tú, en el primer proceso constitucional, que para que la gente se recuerde, cuando estaba la tía Pikachu, había otro señor votando en la ducha, y todo ese espectáculo que vimos, que a mí en la forma me pareció que no era la correcta, me tocó participar. Lograr que los gremios participaran, lograr que los sectores productivos fueran a las comisiones, que nos recibieran, que podernos entrevistar con ellos. Y ahí tú veías claramente que había también una posición adversa a el mundo del desarrollo. Y acuérdate que hablaban del decrecimiento de un país ideológicamente feminista y ecológico, cuando eso eran, digamos, irrealidades, si la quieres poner así, que no se condicen cómo avanzan los países correctamente. Entonces, yo creo que en materia de seguridad, volviendo al punto, han logrado entender el problema que Chile tiene, que es severo. Para mí Chile está muy enfermo. Y en materia económica, no lo han logrado hay personas dentro del gobierno que entienden la situación, pero hay otras fuerzas que piensan que eso no es así. ¿Quiénes lo entienden dentro del gobierno? Bueno, yo creo que hay gente del socialismo democrático que entiende esa realidad y hay gente del Frente Amplio y del Partido Comunista que claramente no lo entiende. Y es cosa de revisar a veces las declaraciones de algunos de ellos para darte cuenta de que ellos no tienen una mirada pro empresa o pro moderno de cómo tenemos que hacer las cosas hacia el futuro. Como la declaración de la ministra del Trabajo, por ejemplo, de que paguen más a los empresarios. Yo creo que eso demuestra que está equivocada y también demuestra que no entiende de cómo funciona una economía, porque eso no depende de los empresarios, depende de la economía como está funcionando. Entonces, no es tan fácil. Y más todavía cuando tú tienes prácticamente 1 millón de migrantes que han entrado a Chile en los últimos años, que también presiona no solo los CEFAM, los hospitales, los colegios, las maternidades, sino que también presiona la vivienda, el trabajo y las oportunidades de trabajo. Entonces, estamos frente a un problema no menor. Ahora, Juan, déjame, voy a llegar a una discusión incluso un poco más profunda que requiere una mirada más de largo plazo sobre cambiar el sistema político. Voy a ir a eso en un segundo más. Antes déjame preguntarte, y a propósito de la ministra del Trabajo, hemos tenido un debate sobre la reducción de la jornada laboral. Pasamos de 45 a 44 horas para después completar en algunos años más, tener 40 horas semanales de trabajo. Pero hemos visto también que entre la Dirección del Trabajo y la ministra del Trabajo y los empresarios no parecieran tener una misma interpretación de la ley. ¿Cómo miras tú ese debate sobre cómo debiese hacerse ese ajuste de una reducción de 1 hora a la semana?
A ver, yo fui un activo participante de la reducción del horario laboral. Yo fui junto con 3 centrales sindicales al Ministerio del Trabajo y le llevamos la propuesta a la ministra. Y esa propuesta no solo era la reducción y la gradualidad de las horas, sino que también la adaptabilidad y la flexibilidad laboral que correspondía. ¿Qué era necesario para que Para que funcione esto bien? funcione bien. Y yo pienso que los países, en la medida que van creciendo y desarrollándose, y así ha pasado en las economías que se desarrollan, hay menos horas laborales y especialmente a la gente que es más precaria en su trabajo o que tiene trabajos manuales que son más pesados. Yo creo que es bueno avanzar en aquello. Sin embargo, yo creo que la ministra o el gobierno que lo representa a la ministra está equivocada porque la ley es clara y el artículo 3º transitorio también es bien claro. Entonces, lo que hace la dirección del trabajo o el director del trabajo es que interpreta una norma, a mi juicio, incorrecta. Y eso lo que provoca es una reacción del mundo del trabajo, que no solo puede ser de los empleadores, sino también de los trabajadores, que dicen, bueno, no es lo que dice la ley. Ya. ¿Crees tú que hay espacio para llegar a un acuerdo en materia de pacto fiscal, más allá de si los empresarios aportillan o no la idea del gobierno? ¿Crees tú que hay un espacio hoy para llegar a un acuerdo? Yo sé que el acuerdo no es con los empresarios, es un acuerdo político, pero inevitablemente pasa también por la mirada, o uno esperaría también, de los principales actores, que van a ser los que al final van a tener que poner más plata. Mira, yo creo que los acuerdos, para poderlos acordar, valga la redundancia, tienen que ser buenos para el país. Y el país ha perdido competitividad. El país hoy día no sé si puede soportar una carga tributaria como la que se aspira. Y ahí tú lo ves, por ejemplo, y quiero volver un poco atrás. ¿Por qué puede haber molestia del mundo empresarial? Cuando tú lees el libro de Impuestos Justos que redactó Otero con... ya te voy a decir el otro actor. Ya, pero aquí, ahí prácticamente tú llevas esa reforma, que fue la que inicialmente se trató de intentar llevar, a expropiar prácticamente al sector empresarial. Incluso habían empresas que podían llegar a tributar sobre el 70, 80, hasta el 90%. Es Atria y Otero. Entonces, finalmente, tú no puedes llevar... Jorge Atria, no Fernando, Exacto, para que no se... Jorge Atria. Entonces, tú no puedes llevar eso del punto de vista ideológico. Lo mismo que ha pasado con la reforma de pensiones. La reforma de pensiones, sin duda, hay que hacerla. Igual que quizás el pacto fiscal, pero hagámoslo bien. Y hagámoslo con una mirada de desarrollo, procrecimiento. Miremos lo que está pasando también con el presupuesto fiscal. Tenemos una caída en los ingresos en los primeros meses del año relevantes. Y por otro lado tenemos un incremento en el presupuesto de la Nación este año. Entonces, ¿eso en qué se traduce? En mayores problemas que puede tener la economía. Y esto es todo en su conjunto. Y finalmente... quizás tú quieras preguntar más adelante respecto del cambio del sistema político, pero el sistema político al final lo que hace es que altera y complica a la economía y a la ciudadanía en su conjunto. Tú tienes una mirada crítica respecto al sistema político. Tu mirada crítica respecto al sistema político es la balcanización de los partidos en el Congreso, es decir, la fragmentación de tener muchos partidos, personas que en el fondo son al final independientes, que son díscolos, que son transfugistas políticos que se cambian de un partido a otro? ¿O crees que hay todavía más cambio que hacer en el sistema político que la manera en que definimos cómo se forma un partido y quiénes tienen representación parlamentaria? Porque con 22 partidos políticos y los independientes es imposible ponerse de acuerdo. Mira, hay acuerdos transversales que hubieron en la propuesta constitucional que no fue aprobada, y ya podremos discutir por qué. Pero en esos acuerdos, el cambio del sistema político había sido acordado por todos los expertos que estaban bien representados todos los sectores políticos del país. Es la comisión experta. Claro. Exacto. Entonces digo, bueno, si está tan claro, ¿por qué no implementarlo? ¿Por qué? Porque es tan importante, porque eso te permite que hayan partidos más fuertes, que haya una mejor política, que se construyan mejores acuerdos, que haya un umbral para elegir a las autoridades. No puede ser posible que una persona con menos del 1% de los votos sea electo, que haya un mejor entendimiento entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, y eso hace que genere
mejores condiciones y más confianza en la institucionalidad del país. ¿Y qué es lo que vemos hoy? Vemos un pirquineo político en cada una de los proyectos de ley. Vemos que hay absoluta incerteza de cómo se va a actuar y quiénes van a conformar la mayoría. Y finalmente una situación coyuntural puede hacer cambiar las cosas. Por ejemplo, A ver. en la presidencia de la Cámara de Diputados, fíjate que hubieron 2 diputados que no llegaron. Y si hubieran votado no hubiera sido Carol Cariola la presidenta. Entonces yo digo, bien, ¿qué es lo que está pasando que no nos podemos ordenar para poder tener un mejor sistema? Y al final es porque hay tal fraccionamiento que hace más difícil con 21 partidos políticos en el Congreso llegar a acuerdos. ¿Hay anticomunismo en Chile, Juan, según tú? Mira, yo en eso creo que también hay evidencia. A mí me costó mucho entender la lógica y hay que leer bastante, pero cuando tú lees lo que es el comunismo o el marxismo, tú te topas con un lema que es diálogo o conflicto. O sea, yo dialogo de acuerdo a lo que yo quiero, yo obtengo mis objetivos y si no te genero un conflicto. Entonces cuando tú ves, por ejemplo, al senador Núñez que dice, oye, debiéramos salir a la calle. Meter presión social. Evidente, yo digo, bueno, quizás no son tan democráticos, porque al final la democracia representativa se expresa en el Congreso y no en la calle. Entonces, además, el Partido Comunista tiene, a mi juicio, doble estándar. Por ejemplo, nadie puede validar la dictadura de Maduro o la dictadura de Cuba o la dictadura de Nicaragua o la dictadura de Corea del Norte, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque eso es antidemocrático, eso es atentado contra los derechos humanos. Entonces tú dices, bueno, ¿por qué voy a creer en que el Partido Comunista es democrático? Ya, no tengo razones de fondo. Puede ser que hayan comunistas democráticos, eso nadie lo pone en duda, pero el concepto del marxismo y el comunismo de por sí no es democrático. Los 3 últimos presidentes latinoamericanos, probablemente más outsider, menos tradicionales, provienen de un mundo en el que han tenido un gran vínculo con el mundo del empresariado, de la economía. Es el caso de Nayib Bukele, es el caso especialmente del presidente Noboa en Ecuador, es el caso de Javier Milei en Argentina. Estoy citando los 3 presidentes que escapan a la horma, por decirlo así, el político tradicional. ¿Cómo mira el mundo empresarial chileno esa realidad que se está extendiendo en Latinoamérica y que eventualmente en algún momento podría llegar a Chile también? Tener un presidente outsider que provenga de una raigambre del mundo empresarial, económico, o que simpatice mucho con el mercado y que se instale a gobernar. Nadie detecta hoy día a ese personaje en Chile, pero eso no significa que no vaya a ocurrir. Bueno, lo que pasa, a juicio mío, es que la sociedad en su conjunto, y quizás también en otros lugares como los que tú mencionas, lo que ven es que el mundo de la política no se pone de acuerdo. Entonces, al no ponerse de acuerdo y al no poder avanzar, buscan otros caminos de gestión que representa muchas veces el empresariado o el empresario para tener una luz de esperanza en aquellas materias que se puedan avanzar. Y eso, créeme que está de por verse. Bukele, por ejemplo, ha ido resolviendo muchas cosas. Quizás hay otras que no. Milei, si le va bien, yo creo que va a ser un antes y un después, no solo para Argentina, sino que para la región. Y básicamente lo que se necesita, creo yo, a esta altura de la civilización es más pragmatismo que ideologismo. Y el pragmatismo dice relación con, si yo tengo crecimiento, ya lo dijo el presidente Lago hace hartos años atrás, tú generas movilidad social, tú generas emprendimiento, tú generas desarrollo, tú generas clase media. Mira lo que pasó en Chile. En los años 70, 80, nosotros teníamos 72% de pobreza, que gran parte de ella era extrema. Hoy día tenemos menos del 10% y hemos crecido fruto de hacernos cargo también del proceso migratorio. En fin, lo que ocurrió fue que Chile creció en forma pragmática, hubo una política de acuerdos, el país
creció en términos de su Producto Interno Bruto, de lo que producía Chile durante más de 2 décadas, con una fuerza y con una confianza. Y se reforzó las instituciones, que esas instituciones, fíjate que han soportado un proceso constitucional. 2. Sí, pero uno que fue eterno. De loco. Y después otro proceso constitucional y también ha soportado un gobierno que partió con un discurso y con un plan que lo redactó el Partido Comunista, porque era el proyecto de gobierno primero que tenía Jadwe y que después fue ajustado y tomado por Boric, porque era el proyecto de gobierno de esa coalición. Perfecto. Entonces, yo digo, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Mejorar la política y reforzar la institucionalidad. Se me fue el tiempo, Juan, pero en una línea, ¿qué esperarías tú, sí o sí, que diga el presidente en la ENADE esta semana? Mira, yo creo que el presidente va a tener un discurso conciliador, sin duda. El problema es que el presidente muchas veces tiene un discurso conciliador y acto seguido tiene un discurso disruptivo o confrontacional que echa por tierra aquello. Entonces, la verdad, que a los empresarios, yo voy a hablar por mí, nos cuesta darle veracidad a las intenciones que están detrás de ese discurso. Ya pasó el ENADE el año pasado, que dio un discurso y acto seguido en la noche dio un discurso distinto. Entonces, eso yo creo que no es bueno, porque además lo que hace el presidente es que va generando un mal clima. El presidente, a juicio mío, debiera tener una altura distinta y no debiera estar en la cuña del día. Juan Sutil conversando esta noche con nosotros en la entrevista Prime. Juan, como siempre, un gusto. Bien, pues. Veremos qué ocurre en la ENADE. Muchas gracias. Gracias, Juan Manuel. Muchas gracias a ustedes también. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Mega Noticias. Ahora sigue la transmisión de nuestro canal de noticias. La entrevista Prime.